Mire, como ven, aquí está la mata de calabaza y vengo a cortarlas para hacer un buen guiso. Esta florecita, mire, ya va a reventar la flor de calabaza. Aquí está la calabacita. Voy a cortarme estas. Mire. Y acá están otras más grandecitas. Mire, están aquí y otra florecita aquí con otra calabacita que ya está creciendo. Ya está abriendo la flor. Hola, buenas tardes, mi gente. Hoy les voy a preparar unas ricas calabacitas con carne de puerco. Primero voy a poner la cazuela con la carne. Después le voy a poner poquita agua para que se sazone y un poquito de sal. Y voy a picar las calabacitas que están ricas, recién cortadas de aquí de mi milpa, de aquí de mi rancho. Las voy a picar. Aquí voy a dejar que se seque el agua que le puse. Ya lo que esté bien doradita, le voy a poner las calabacitas ahí. Aquí las voy a empezar a picar. Yo las pico de esta forma. Como ya están las calabacitas picadas, como ven, ahora voy a picar la cebolla y los jitomates. Ahora voy a picar el jitomate. No muy escritito, pero quebradito está más sabroso. Ahora como ya piqué el jitomate y un poquito de chile, voy a rebanar el elote recién cortado. Ahora como ya se le consumió el agua, le voy a poner un poquito de aceite para que empiece a dorar. Bueno, como ven ya la carne ya está lista, ya está doradita. Vamos a ponerle las calabacitas que tienen cilantro, tienen chilito, tienen jitomate y elote. Ya las vamos a poner aquí. Para que se doren. Le vamos a poner poquita sal. Bueno, como ahora ven, ya le puse todo esto, ya nomás vamos a esperar a que se cosan bien para que estén listas para comer. Como ven, miren, ya estuvieron. Miren qué sabrosas se ven. Ricas que se ven, miren, ya nomás para comer. Ya las voy a quitar porque luego se me ponen muy secas. ¿Cómo las ven? Bien ricas. Recuerden que aquí todo se come con tortillas hechas a mano calientitas. Bueno amigos, como ya estuvieron las calabacitas, voy a probarlas a ver qué tan ricas quedaron. Están riquísimas. Bueno, las preparé con mucho gusto para ustedes. Y gracias por estar aquí en mi cocina, de mi rancho a su cocina.